Aquí le digo a Lucecita que otra pregunta sugestiva de esas que le impactan al populacho hubiese sido, y en verdad, ¿a quién se le cayó la máscara en esa sesión del Congreso? ¿O a quiénes se les cayó la máscara? Dentro y fuera del Congreso, para ampliar la pregunta. Pero no, nos quedamos con esa. Goodbye, CC, thank you por su deseo de venir. Dame con quién comienzo. Sí, me quita la paz. ¿Con quién comienzo? Orden, para que no se complique. ¿Con quién comienzo? Así rapidito, un ejercicio de comunicación. Yo con las damas, soy Con las damas, excelente. Bueno, Ya entre las damas, ¿con quién comienzo, Fátima? Voy a empezar con Merari. Pues. ¿Y Merari, con quién comienzo? Aquí nos vamos a estar las 2 horas si no comenzamos. Bueno, la abogada, pues. Abogada Maribel Espinosa. Bueno, muchas gracias por cederme el espacio. Merari, ¿no? Muchas gracias, pueblo hondureño. Después de lo acontecido en el Congreso Nacional con motivo de esa ignominia ejecutada por algunos funcionarios públicos corruptos, ha sido motivo de una profunda reflexión. Porque, en mi opinión, nunca hubo la voluntad política de este gobierno para que viniera la CICIG, y puedo demostrarlo. Pero lo que pasó en el Congreso solo tenía motivaciones electoreras, mendaces, para dejarnos en un limbo jurídico, en ese proceso, ese remedo de proceso legislativo que tuvo lugar en el Congreso Nacional, donde descaradamente se le negó derechos constitucionales a representantes del pueblo. Aquí 2 partidos, PCH, introdujo una moción y era deber someter la discusión del Pleno. Partido Nacional, por medio de su jefe de bancada, introdujo una sugerencia y dejó establecida una moción que debió haber sido discutida. Debo reconocer que quien presidía la comisión de dictamen se refirió a lo expuesto por el Partido Nacional, pero no fue sometida a discusión y votación esas mociones. Y en mi caso, todo durante la celebración de esa sesión estuve con mi rótulo y accionando el sistema para que me dieran el uso de la palabra, y me fue negado. Y no solo me fue negado eso, don Renato, me negaron el derecho de razonar mi voto de forma verbal, como la ley orgánica del Poder Legislativo me autoriza. Y por ello, pueblo hondureño, aquí tengo por escrito el razonamiento de mi abstención a votar ese decreto, que hoy haré llegar al Congreso Nacional. Y como usted puede ver, es un documento de casi 12 páginas, porque yo sí soy anticorrupción, no porque lo diga, sino porque los hechos hablan por mí. Y quería aportar, quería ayudar a enriquecer ese proyecto de ley, pero tales derechos, el ejercicio de tales derechos, me fue impedido por Luis Redondo, quien presidió esa sesión. Y debo de anunciar, yo no estoy jugando, anuncio, como lo hice en el pasado, que denuncié al doctor Hugo Noé Pino, hoy voy a tener que hacer lo mismo con Luis Rolando Redondo Guifarro, porque ha cometido delito al dirigir ese pleno, violando derechos constitucionales, impidiendo que ejerciera derechos constitucionales por delegación del pueblo. Entonces, yo quisiera que me permitiese rápidamente que pusieran 2 videitos, que un video dice más que un montón de palabras, si me permite. ¿Y quién tiene los videos? Lo tiene su... Muy bien, muy bien, muy bien. Número 10, el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta. A discusión el capítulo número 3 en su totalidad.
Suficientemente discutido. La votación. Mire lo que dice aquí. El presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Eso es lo que usted escuchó de la secretaria. Eso, en mi razonamiento de voto, dice, de la aprobación de dicho artículo, significa que el mismo será enviado dentro del plazo legal ordinario para su sanción al Poder Ejecutivo, sin esperar la ratificación de reforma constitucional que contiene el mismo cuerpo jurídico. Hay una contradicción, hay definitivamente, se le olvidó a la proyectista, se le olvidó a la comisión de dictamen, que en esa redacción, que ese es el video, quiero informar que descargué toda la sesión por si la quieren borrar, y tengo un acta notarial para que quede como prueba. Es grave lo que pasó ahí. Entonces, hay una incongruencia insalvable. ¿Cómo va a llevar cómo va a publicar? Mire lo que dice, ¿cómo va a publicar? ¿Cómo va a hacer entrar en vigencia a partir de la publicación? Si como refundieron un texto constitucional, una reforma constitucional con una ley ordinaria, hay que esperar la ratificación de la reforma en la siguiente legislatura. O sea que quedó aprobado así. A menos que ahora Luis Redondo quiera que la comisión de dictamen incurra en una falsificación. Ustedes escucharon lo que dijo la secretaria. O la comisión de estilo que nombró. Así es, la comisión de estilo, perdón. Es aberrante, es doloso. ¿Cómo va a creer que usted va a aprobar ese artículo cuando hay dos cosas distintas, como es la reforma constitucional y la aprobación de una ley ordinaria? Entonces, ese artículo en particular, la aprobación de ese artículo en particular, demuestra, es una prueba irrefutable, que nunca hubo la intención de instalar Sisi. Así es. Para usted nunca hubo la intención. Nunca la hubo. Mire lo que digo acá. Esa incongruencia insalvable revela por sí misma la verdadera intención de quienes pretendían legislar con motivo del proyecto de ley en comento, cuyo propósito no es otro que figurar un limbo legislativo con eminentes objetivos electoreros, mendaces y corruptos. Bueno, es la opinión de Maribel Espinosa. Nunca hubo intención política. Merari, ¿para usted? Bueno, un saludo al pueblo hondureño. Mire, yo creo, voy a partir de varias cositas. Cuando escucho yo a la presidenta de la República salir diciendo de que los mismos del pasado no quieren hoy la Sisi. Hay que aclararle algo a la presidenta. Quien prometió la Sisi fue ella. Quien utilizó en campaña una promesa que no cumplió es ella. ¿Qué? Desde el minuto cero que tomó posesión, debió de irse a la ONU a ver el tema del convenio para la Sisi, de que hoy no venga a señalar y a decir de que los mismos en el Congreso, que no quisimos ni la MASI y que la MASI fue expulsada, lo cual no es cierto, porque la MASI tenía una fecha de vencimiento y un plazo de caducidad, y hay que decírselo al pueblo hondureño. Ese plazo llegó a su vencimiento, expiró, y no se podía en aquel momento tener otro convenio porque iba a haber un cambio de gobierno. Pero quien se montó en una campaña, hizo una promesa electoral al pueblo y que el pueblo confió, fue la presidenta. Los indignados del pasado hoy son resignados porque están colocados en los puestos y hoy no quiere que se les investigue. Hoy aquí hay una clara evidencia, Renato, la falta de voluntad política de quienes hoy no quieren a Sisi. ¿Sabe por qué? Porque hoy tienen el agua que ya les llegó. Hoy tienen una sarta de delitos que no quiere que se les investigue. Y hay cosas tan sencillas que el pueblo hondureño las tiene que tener muy claras. El 4 de febrero del 2022, cuando salió el denominado Pacto de Impunidad, que es la ley para que no se vuelvan a repetir los hechos, en el capítulo 4 de ese decreto, ahí se creó la Sisi. Y ahí se le instruyó a la presidenta que fuera a negociar. Si en 3 años y medio no ha querido, y han buscado todos los peros habidos y por haber, y han querido desde el Congreso Nacional responsabilizar a la oposición y en particular al Partido Nacional, desde aquí les digo que no es cierto. Porque si en ese decreto
en esos dos artículos, que es el 8 y el 9, se establece, ya hoy la ONU deberíamos de tener ese convenio firmado y puesto en el Congreso Nacional. No deberían de estar inventando con cada anteproyecto de ley que han presentado para disque querer traer la Sisi, cuando a la larga no han tenido la intención ni la voluntad política. Y mire, pueden decir que en el pasado esto nació por la ciudadanía, ¿es cierto? El tema de la MAS en aquel momento fue que el pueblo lo quiso, pero pasó algo que este gobierno no tiene. Había esa voluntad y se trajo, se firmó el mecanismo, se impulsaron los procesos y un montón desfilaron por la Corte Suprema, por los juzgados y por los tribunales de la República a defenderse. Es más, hoy producto de eso tenemos Luferco. Hoy producto de eso hay un montón de procesos que al final de cuentas sí se han dilucidado en los juzgados. Entonces, hoy no vengamos con excusa de que todos los anteproyectos de ley que se han presentado no los ha apoyado la oposición. Porque mire, si vamos a un tema jurídico, el tema de la Sisi no requiere una reforma constitucional. No, no la requiere. No la requiere, ya debería de haberse instalado. Y el convenio ya debería de establecer los parámetros sobre los cuales se quiere el alcance y el mecanismo que va a tener esta comisión y los poderes. Es más, si en ese caso hoy hay que decirle al pueblo hondureño, han presentado proyecto tras proyecto de manera unilateral, sin contar con que la ONU tuviera que dar su opinión. ¿Dónde está esa opinión de que si esos proyectos de ley están encaminados a eso? ¿Dónde están todas aquellas sugerencias que desde la ONU también se han venido señalando y que hoy están sordos a un montón de situaciones? Entonces, ese tema de que la falta de voluntad política quieren hoy responsabilizar a la oposición, yo creo que hoy la presidenta de la República le está fallando al pueblo hondureño, que asuma su responsabilidad, que si la Sisi no viene, tiene responsabilidad con nombre claro, que es Xiomara Castro, porque ella es la que la prometió, ella es la que no cumplió, y que no venga a quererse lavar las manos como Poncio Pilato, ni desde el mismo Congreso Nacional, la bancada de Libertad y Refundación, en decir que se han presentado los proyectos de ley, pero proyectos de ley que al final lo que han querido es retrasar la Sisi y con figuras jurídicas, Renato, que tampoco las necesita. Aquí, si hubiese querido ellos, el gobierno actual, instalarla, mire, lo hubiese consensuado con todas las bancadas. Ese tema, y para cerrar esta participación, lo que vimos en el Congreso Nacional el miércoles, sacado de la manga de la camisa a la comisión de dictamen, que agregara la reforma constitucional y que agregara la derogación del fuero legislativo. Eso nunca antes visto usted. ¿Cómo usted va a pretender hacer una reforma constitucional si no tiene 86 votos y si no ha consensuado? ¿Sabe por qué? Porque esa era la trampa para darle el tiro de gracia a la Sisi y responsabilizar a la oposición. Hoy, nosotros como Partido Nacional le decimos al pueblo hondureño, no es responsabilidad del Partido Nacional, porque quien prometió traer la Sisi fue Libertad y Refundación, quien falló y quien tiene las atribuciones constitucionales de firmar cualquier convenio es la Presidenta de la República. Es más, lo que hicieron fue hasta nombrar una comisión de quién es candidata y tampoco tiene resultados que vemos hoy positivos que va a venir una Sisi, así que la Sisi no va a venir a Honduras. Como aparece ahí en el titular del programa, por favor, Goodbye Sisi. Bye Sisi. Thank you por tu deseo de venir. Fátima Mena, ¿qué piensa usted? Bueno, yo quisiera iniciar mi participación pues señalando el compromiso que en el video que vimos del informe de Ulises salía el compromiso de la presidenta Xiomara Castro, quien prometía que en los primeros 100 días íbamos a tener instalada un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. Para poder darle vida jurídica a un mecanismo de esta naturaleza necesita suceder algo, y es la firma de un convenio por parte del Ejecutivo con Naciones Unidas. Eso es lo único que le va a dar vida. No le va a dar vida una ley, ni el decreto 04-2022 en el artículo 5, donde se hablaba de la creación de un mecanismo internacional, mucho menos este proyecto de ley que se pretendía pasar esta semana, a donde también lo que estaban haciendo era amarrando condiciones para llevar ciertas condiciones que Naciones Unidas nunca iba a aceptar, como limitarle la independencia, la autonomía y la imparcialidad al mecanismo para que esta no viniera. Entonces, partamos de la obligación que tiene el gobierno de Libertad y Refundación y de la presidenta Xiomara Castro, que la única manera que se iba a dar vida jurídica no era con una ley Sisi, era con la firma de un convenio. Pasaron 100 días y lejos de tener señales de que había una voluntad de querer negociar un convenio, lo que nosotros empezamos a ver fue indicios
de que una facción de Libertad y Refundación querían sabotear la Sisi. ¿Y cómo era ese sabotaje? Claramente, es más, yo a usted le compartí un documento de un análisis que hizo el Partido Salvador de Honduras, a donde contemplaba ese escenario de que una facción muy poderosa de Libre no quería que viniera la Sisi y que todas sus acciones estaban encaminadas a querer debilitar el mecanismo porque sabían que Naciones Unidas no iba a aceptar un mecanismo que no tuviera las garantías de ser exitoso y funcionar. Y a usted no me va a dejar mentir, desde el año 2022 está elaborado ese documento y yo se lo compartí. ¿Y cuál era el confite envenenado que estaban dando en ese documento? Era justamente las acciones a donde le limitaban la independencia para poder seleccionar los casos, investigar los casos y presentarlos. A donde ellos querían que el mecanismo quedara supeditado a la figura del fiscal general de turno, a donde ellos no le iban a permitir al mecanismo que tuviera independencia financiera, a donde de hecho Ali Shackelford en algún momento, recuerdo en este foro, explicó la necesidad de que no hubiera financiamiento para estos mecanismos por parte de los gobiernos, porque se investiga a las personas vinculadas. Partiendo de esa responsabilidad que hoy tiene Libertad y Refundación en este gobierno, simple y sencillamente porque son gobierno, y dos, porque ellos lo prometieron. O sea, ellos se comprometieron que en los primeros 100 días iban a traer. ¿Qué fue lo que sucedió para mí el miércoles? El miércoles lo que sucedió fue que ante el costo político, si usted se fija, en Honduras sigue siendo una de las principales preocupaciones la corrupción. Y cuando la gente le preguntan ¿por qué no tienen salud? Por corrupción, que es un tema más importante hoy para el pueblo hondureño. Cuando la gente le dice ¿por qué no tiene usted empleo? Por corrupción. ¿Por qué no tiene usted seguridad? Por corrupción. Entonces, al final la gente entiende que es porque los dineros no van a las instituciones y que es la corrupción la que les arrebata la posibilidad de tener acceso a una vida digna. Hoy, que ya estamos a las puertas de un proceso electoral, cuando al Libre se le interpela y se le pregunte, ajá, ¿y la Sisi qué pasó? No, es que mire que la presidenta estuvo 7 horas esperando allá afuera y el secretario general no lo atendió. No. Esas son excusas baratas. La gente ya entiende de que Libre no cumplió una promesa. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿O qué fue lo que hicieron? Fue repartir culpas, Renato. Una estrategia a donde quieren llevar al pueblo hondureño en un debate en que se necesitaban una ley especial de la Sisi, que la hija de la presidenta lo presentó y que con eso, por eso miren que la oposición, y el debate en el que hoy nos tienen metidos. Pero lo cierto es que esa sesión del miércoles hay que irla viendo parte por parte. Ahí tiene la diputada Maribel Espinosa el proyecto, y aquí lo tengo. Este es el dictamen, esta es la ley, este es el dictamen que en ninguna parte, que ya estaba para tercer debate, habla de una reforma constitucional. En ningún momento se habla de una reforma constitucional. En ningún momento se leyó una reforma constitucional. De hecho, Libre ya sabía que una reforma constitucional que habían presentado el año pasado no había logrado los votos. Entonces, ¿por qué el presidente del Congreso introduce una reforma constitucional en un proyecto donde no había reforma constitucional? Y para no alargar, es por una simple y sencilla razón. Porque tenían miedo de que aprobando algunas consideraciones a esta ley, exigiéramos, por ejemplo, la aprobación de la derogación del decreto 117-2019, que es la inmunidad parlamentaria, y que la única forma de hacer un bloqueo real era a través de la introducción de una reforma constitucional, porque bien lo señaló la designada presidencial Dori Gutiérrez. Una reforma constitucional requiere de su ratificación en la legislación subsiguiente. La legislatura, ¿en qué legislatura estamos? En la 4ª legislatura. El mandato constitucional 2022-2026 termina con una 4ª legislatura. No hay 5ª legislatura. Por lo tanto, como bien y mejor dicho, imposible, como lo dice la designada presidencial, la abogada Dori Gutiérrez, lo que querían era justamente eso, bloquear, eliminar y darle una muerte elegante, entre comillas, regando culpas, lavándose las manos y para que ahora utilicen esa narrativa que están usando. Como que si la culpa fue de otros cuando el compromiso lo adquirieron ellos. Cuando el mal manejo de la Sisi y de todo el convenio de negociación lo hizo bajo la responsabilidad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y solo con esto cierro. Mira, Renato, esta es
Este es el informe de la misión del equipo de expertos de Naciones Unidas para la evaluación de las condiciones para la instalación de un mecanismo internacional autónomo, imparcial, independiente contra la corrupción y la impunidad en Honduras. En este documento, mire lo que dice el numeral 9. A tal fin, se subraya que el camino de una reforma constitucional no será necesario. Claro, Naciones Unidas. Claro, Naciones Unidas. Ellos también entendían que la ruta de querernos meter en una discusión de una reforma constitucional era una trampa y un obstáculo para que viniera una CICI independiente, autónoma e imparcial. Y esa ley, CICI, no está en el documento. Nunca se pidió. Eso fue un trabajo unilateral de Libertad y Refundación. Y yo me atrevo a decir que quienes diseñaron esa estrategia es esa facción que yo mencioné desde el 2022, que su única intención era sabotear, impedir y jugar con la demanda ciudadana de un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. Dicho todo esto por las diputadas Merari Díaz, Fátima Mena y Maribel Espinosa, es el turno para el diputado Ramón Barrios, que como Ramón conoce muy bien los medios de comunicación, la sangre de esto en lo material es la publicidad. Tenemos que ir primero a la publicidad. Mientras censúan por el bien de Honduras, ¿hubiesen podido allanar el camino para la instalación de la CICI? Claro que sí. Eso es lo que está expuesto en mi razonamiento de voto por escrito. Muchas gracias. Diputado Ramón Barrios. Muchas gracias, Renato. Cuando en el Poder Judicial, cuando un juez en materia penal, después de un proceso, va a construir una sentencia, lo primero que hace un juez para una buena sentencia es determinar lo que se llama los hechos probados. Los hechos probados. Yo voy a empezar haciendo mi exposición, cuáles son los hechos probados de lo que pasó en la sesión de miércoles del Congreso Nacional de la República. El pueblo hondureño se había presentado un proyecto de ley por una diputada al Congreso Nacional que tiene derecho, que tiene iniciativa de ley, de presentar proyectos de ley. Es más, había presentado 2 proyectos de ley. Y eso fue turnado a una comisión de dictamen, a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Ese proyecto de ley contenía, desde mi punto de vista, 2 cuestiones sumamente importantes, que fue lo que finalmente dictaminó la comisión. Una reforma constitucional, que pese a lo que digan las distinguidas damas que están aquí, a mí sí me parece pertinente, lo podemos discutir, pero sí me parece pertinente. Porque lo que pretendía el proyecto en ese momento era darle rango constitucional a la CICI. ¿Y por qué, pueblo hondureño? Porque en la Constitución de la República, el ejercicio de la acción penal, el constituyente en el año 1982 se lo dio con exclusividad al Ministerio Público. En el 82 no. De manera que... No, fue después. No fue bueno, en el 82, sí, fue la después. reforma, digo, Fue la después. Constitución lo establece, pero la reforma vino después. Y en forma excepcional a la Procuraduría General de la República. Pero en términos generales, la acción penal le corresponde al Ministerio Público. Yo sé que aquí hay compañeros que dicen que solo era necesario establecer una reforma a la norma secundaria, al Código Procesal Penal, con la figura del querellante. Y yo defiendo ese proyecto, digamos, de la reforma constitucional en el sentido de que la figura del querellante en la norma secundaria siempre dejaba constitucionalmente Al Ministerio Público, al Ministerio Público por arriba. por arriba de cualquier querellante. Llámele usted adhesivo. Podemos discutirlo, pero vea el planteamiento, por eso estoy de acuerdo con el proyecto presentado. Pero además el proyecto de la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro tenía una disposición que me parece que no la estamos discutiendo y que sí fue una condicionante de las Naciones Unidas para la aprobación del convenio de la CICI. Y es que los diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República nos despojáramos de la inmunidad parlamentaria. Correcto. Y este proyecto de ley también traía el miércoles pasado que nos despojáramos de la inmunidad parlamentaria. A la gente
se le está olvidando que también votamos por eso. Votamos por la reforma constitucional, votamos por despojarnos de la inmunidad parlamentaria y finalmente el tercer capítulo del proyecto era todo el cuerpo legal de la instalación de la CICIG. Esto es importante y es importante decirlo que fue un requisito que puso las Naciones Unidas y que esa, digamos, parte del convenio que si bien la titularidad la lleva la Presidenta de la República, le trasladaba una parte para la aprobación del convenio al Congreso Nacional de la República al tener que aprobar esa ley. Entre otras leyes también, como la Ley de Colaboración Eficaz. Pero este era un requisito que puso las Naciones Unidas y no puede hacerlo el Poder Ejecutivo, lo tiene que hacer el Congreso Nacional de la República. Bueno, hechos probados. Se presentó el proyecto de ley y esto no era nuevo. Sí se puede presentar un proyecto, compañera Merari, en un proyecto, una reforma constitucional. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Ese es el criterio. En un proyecto de ley sí se puede proponer una reforma constitucional. Decreto de ley solo. Bueno, podemos discutirlo, pero se puede proponer. Luego los consensos es si usted tiene los votos o no. Esa es otra cosa. No, pero si se puede proponer sabiendo que no es legal ni constitucional, eso es perder el tiempo y entrampar más el asunto. ¿Pero por qué es inconstitucional? Usted sí puede hacerlo. Es decir, lo que tiene que asegurarse es que hayan los votos necesarios. Eso es otra cosa. Todo se puede hacer si Exacto. si hay ética en lo que se puede hacer. Pero Renato, la proyectista Si hay tenía legalidad. Si hay legalidad, ética y legalidad. Pero bueno, continuemos. Okay. La proyectista tenía la facultad y tiene la facultad de proponer este proyecto de ley como reforma constitucional. Lo puede proponer. Pero no venía propuesto como reforma constitucional. Mire qué interesante que yo nunca Lo que pasa es la que a usted, interrumpí. Sin embargo, a usted le toca el momento las más tres me han sensitivo. interrumpido. Mire, no, pero es que a usted le toca el momento más sensitivo. ¿Sabe por qué? Es que el Porque derecho a la réplica, usted me mencionó. ellas yo están le contra el contesté. tiempo y quieren. Y ahora, en ese criterio, primero las damas, dele. Dele, sí. Y a usted le toca ahora. Bueno, voy a terminar. A la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, nunca se le pusieron estos requisitos de ir al Congreso Nacional a derogar proyectos de ley. Es decir, porque esta fase de la aprobación de la CICIG tiene esta singularidad que es totalmente diferente. Las Naciones Unidas sí puso ciertos requisitos y aquí lo estamos viendo. Bueno. Pero eso es argumentable. No quería que le pasara lo de Guatemala y lo interrumpo porque... No, y usted sabe, si usted tiene libertad de venir a frente, sí, usted sabe que lo que la ONU hizo esta vez es para evitar que le pasara el trauma de Guatemala. Continuemos. Bueno, no, si yo no estoy diciendo que está malo. Lo que estoy poniendo como condición es que parte del convenio pasaba por aprobación de leyes en el Congreso Nacional. ¿Qué se votó en ese momento? Este proyecto de ley. Y quiero reconocer y que quede constancia pública de manera objetiva, porque alguien me reclamó el miércoles por la noche que no solo los diputados del Partido Libertad y Refundación votamos a favor de darle rango constitucional a la CICIG. Votamos a favor de despojarnos de la inmunidad parlamentaria, sino que la mayoría de los diputados y diputadas del Partido Liberal acompañaron este proyecto de ley. Quiero reconocerlo públicamente porque alguien me reclamó que yo había dicho que el bipartidismo había votado en contra. Y quiero reconocer que tanto los miembros del Partido Libertad y Refundación y la mayoría de los diputados del Partido Liberal votaron a favor de este proyecto de ley. ¿Solo se abstuvieron? 3. Maribel Espinosa, Mauricio Villeda Y Suyapa. y Suyapa Figueroa. Son los únicos tres que se abstuvieron. Del Partido Liberal. Del Partido Liberal. Del Partido Después Liberal. el resto de la bancada que estaba Votó ahí a favor. presente, De los que votó a estuvieron favor. igual que nosotros. Lo que no pudimos es llegar a 86 votos que implicaba la reforma constitucional. Sí. Y yo quiero decir una cosa, por lo que dice la designada presidencial. Es que este mismo proyecto de ley se había presentado el año pasado. Si el año pasado se hubiera aprobado, pues este año hubiéramos podido ratificarlo constitucionalmente. Sí. Simplemente para ponerlo en perspectiva. Y lo segundo es que no solamente la reforma constitucional necesitaba 86 votos, por una nota que empezaron al principio, sino que al despojarnos de la inmunidad parlamentaria, necesita necesariamente 86 votos. Y lo cito. Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 83, para los compañeros y compañeras que nos están viendo.
Esa ley orgánica fue aprobada en el Congreso anterior por el Partido Nacional, que tenía control en la mayoría del Congreso Nacional, y puso como condición que cualquier reforma que se le hace a la ley orgánica del poder necesita mayoría calificada, Correcto. 86 Sí. votos. Por lo tanto, ambos proyectos de ley, tanto la reforma constitucional como el despojo de la inmunidad parlamentaria como requisito que había puesto las Naciones Unidas, necesitaban 86 votos. 86 votos, mayoría calificada por naturalezas diferentes. Y bueno, eso fue lo que pasó, esos son los hechos probados, y me parece que a partir de ahí siento la tesis, o pongo la tesis como presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. El hecho probado es que pudimos haberle dado rango constitucional a la CICI el miércoles pasado. Quitarse la inmunidad. El hecho probado es que pudimos quitarnos la impunidad, la inmunidad parlamentaria el miércoles pasado, y no tuvimos los votos necesarios. La historia va a juzgar a quienes no votaron a favor. Pido la, Pero pido la palabra. he escuchado que aquí hubo una trampa. Y hoy, este ciudadano de Honduras, a nombre de millones de hondureños, les pido a las honorables diputadas que han expuesto esto, que me digan Sí, sigue dónde usted. estuvo la trampa. Después sigo yo. De lo que los hechos probados del diputado Ramón Barrios afirma y sustenta que hubo quienes se opusieron a darle rango constitucional a la CICI y a suprimir la impunidad de los diputados. Como ya estamos en una hora, falta bastante tiempo, pero ya en una hora decisiva. Barrios lo que dice, el diputado Ramón Barrios lo que dice, es que no se aprobó el rango constitucional para la CICI, ni la supresión o derogación de la inmunidad para los diputados, porque no encontraron todos los votos, los 86 que necesitaban. Eso fue lo que dijo. Pero les he escuchado decir a ustedes y a otra mucha gente que esa es la trampa, que ahí hubo una trampa. Por eso quiero que quede bien explicado este asunto. Yo les voy a decir algo, y no les quito tiempo, en 45 segundos lo digo. Yo creo que hay cúpulas en los 3 partidos de mayor volumen no cabe electoral que han torpedeado la CICI. No cabe Y yo duda. creo en lo que dice Fátima Mena, que hay una cupulita en el Partido Libre y con poder que torpedeó la CICI, como sé que la hay entre los liberales y también entre los no nacionalistas. Es que no me cabe la menor duda. No puede esperar otra cosa cuando Ok. la corrupción y el narcotráfico se infiltraron en los partidos políticos. Y es precisamente a los que hay que combatir. Entonces usted no puede esperar otra cosa. Mire, mi amigo, el abogado Barrios, a quien le tengo mucha estima, ha hablado de hechos probados. Sí. Bueno, yo ya le probé de que ese proyecto de ley estaba diseñado para ser aprobado una ley ordinaria, no para ser aprobada una reforma constitucional. Y esa es la lectura del artículo 10 que pusimos en pantalla. Y ahí, en la lectura que hizo la secretaria del Congreso, dice que ese decreto va a entrar en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. No previene la reforma constitucional que debe de pasar en la siguiente legislatura. Pero además de eso... Ese es un argumento... Y yo tengo y respuesta. eso es una prueba. Y yo tengo respuesta. Eso es una prueba, y ahora si la agregan, porque ella le dio lectura en el Pleno, estarán cometiendo otro delito. Mire, don Renato, el Partido Liberal, mi bancada, cuando estábamos en el Pleno ajetreo, se tomó una decisión. Nosotros yo les expliqué muchas cosas y otros colegas. Avancemos, ¿verdad? avancemos. Entonces, se decidió lo siguiente. Nosotros vamos a aprobar, ¿verdad?, todo lo que se presente, y solo 3 nos quedamos fuera, nos abstuvimos, porque la abstención no es un rechazo al proyecto de ley, no es un bloqueo al proyecto de ley. En mi caso particular es porque estaba, y sabía yo que iban a ocurrir, comisión de delito en el Pleno, como se cometió. Y eso va a quedar evidenciado en el otro video. Entonces, como había la comisión de un delito, era importante abstenerme para no participar decidiendo. Porque si yo aprobaba, decidía, o rechazaba, decidía. Abstenerse es cuando ya hay una duda razonable del fundamento y legalidad de lo que está aconteciendo ahí. Entonces era indispensable, y eso lo hablamos con Suyapa Figueroa,
era indispensable que sin perjuicio de la decisión política del Partido Liberal de votar a favor de todo el proyecto, si no se nos daba a nosotros la oportunidad de intervenir y aportar para que ese proyecto sí saliera al tráfico jurídico con las debidas modificaciones, si no se nos daba esa oportunidad, quedábamos en libertad para ir a denunciar penalmente. Tenía su reserva. Usted tenía su reserva, Claro. como las tuvo Suyapa Figueroa y las Así tuvo es. Mauricio Villeda. Así es. ¿Quién dio la orden en el Partido Liberal? ¿El Central Ejecutivo para votar a favor? Fue un acuerdo con el candidato presidencial Ok. y con las autoridades del partido. ¿Hiroshka votó a favor? Perdón, Hirosca también se abstuvo. Ah, Hirosca se abstuvo, claro. por Yo esa creo que razón. ahí, Renato, es sumamente importante resaltar que el problema fue el mal manejo de la sesión del Congreso Nacional. Entonces, le pido por favor que miremos la gravedad de lo que pasó ese día, y yo le hice el reclamo al abogado. Le dije, abogado, yo quiero ayudar. Me dice, pero es el presidente. ¿Me lo dijo o no me lo dijo? Cuando lo fui a ver. Por favor, si hacen ¿Qué es lo que el está video. pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo? El momento donde estamos Segundo pidiendo video. la palabra, Segundo video. donde estamos pidiendo la palabra Socialista para intentó, por intervenir. una cuestionable maniobra, someter Mire, a votación el dictamen allá de la Comisión estamos Internacional pidiendo contra la impunidad intervenir CICIG, sin tener los para que no se consensos. cayera el proyecto. Bajen el audio y dejen la voz nomás de la diputada. Ok, ¿qué es lo que nos está demostrando con ese video? Lo que estoy demostrándole es que Luis Redondo, violando los derechos que tenemos, nos impidió intervenir en el debate para hacer las aportaciones que se necesitaban en la ley. ¿Por qué yo digo que no era importante, ni necesario, ni obligatorio la reforma constitucional? Por varias razones. Una, porque ya el Código Procesal Penal establece el tercero que puede acusar. Y yo hice aquí, en mi razonamiento de voto lo expongo, porque ese tercero puede constituirse en el querellante autónomo. Y también el Ministerio Público, que tiene no tiene la exclusividad de la acción pública penal, eso no es cierto, tiene la exclusividad de la investigación criminal, puede, por Ministerio de la Ley, delegarla. Y eso solo se requiere una reforma en el mismo Código Procesal Penal y en el mismo decreto que se aprobara. Ayer tuve un debate con el abogado Edmundo Orellana y coincidimos completamente en que esta era una solución viable. Y por el otro lado, la prueba más clara que esa reforma constitucional nunca fue concebida hasta que la introdujo Redondo es el dictamen. Ok. Entonces, al final de todo esto, Luis Redondo decidió arbitrariamente votar por capítulos un proyecto de ley que en su dictamen original no aparecen los capítulos. Luis Redondo violentó todas las normas procedimentales que debe tener el Parlamento y cometió delitos públicamente. Entonces, nosotros estamos frente a un dictador ahí. Entonces, eso impidió que Maribel Espinosa, Suyapa Figueroa, Hirosca Elvir Y Mauricio Villeda. y Mauricio Villeda Mire, acompañáramos. pero yo quiero que usted, por favor, nos hable de manera más sencilla para que lo digiera el pueblo hondureño. Sí. Entonces, usted lo que me está diciendo, porque fue la que mencionó el concepto laberinto jurídico, ¿verdad? Así es. Que lo que me está Un diciendo el limbo. diputado Ramón Barrios, y no es que los estoy echando a pelear, porque ustedes me merecen todo el respeto, y además son amigos, se respetan, Sí. aunque disientan. Claro. Ese argumento de que quienes no quisieron que se aprobara el rango constitucional para la CICI, Es falso. Es falso, es un argumento político. Porque, como ya le dije, en el dictamen ni siquiera aparece la reforma constitucional. Y es introducido por el presidente del Congreso. Y se le olvida que tiene que modificar el artículo 10. Y le dan lectura como que si es una ley ordinaria. Y por el otro lado, yo quiero decirle que ya tenemos un ejemplo. La ley, cuando derogamos el famoso... La sede. No. Eso de la que daban El fondo del departamental. fondo departamental, en esa norma decía que se necesitaban 86 votos. Y yo les demostré que no se necesitaban 86 votos. se aprobó con menos. Y se aprobó con menos. Entonces que no me vengan con cuentos. pero Barrio nos deja la ¿Verdad? impresión también que ustedes se opusieron a la Yo no me he opuesto a derogación, no, escúcheme primero, a la derogación de la inmunidad para los parlamentarios. Yo quiero- No, a eso es lo que me estoy y aquí, refiriendo. mire, No, yo pero- quiero porque referirme esa a los inmunidad hechos probados del abogado Barrio. Ok, Está en y la vamos a ley. comer y luego, y vamos a que comer y por luego. decir eso, Perdone, intervenir. Y debo luego va a explicar. Esa inmunidad parlamentaria está en la ley orgánica del Poder Legislativo. Y no hay en la Constitución
expresamente De acuerdo. mencionado que esa ley requiere Que para su derogación mayoría especial. mayoría Que solo puede calificada. estar- Y eso lo discutimos antes Y ya. mire, Ok, yo quisiera ok. referirme, así como dice el abogado dice que cuando los jueces elaboran una sentencia se van a los hechos probados, ¿verdad? Lo que ellos tienen como hechos probados. Yo fui defensora pública, entonces yo me tenía que ir a rebatir los hechos que el Ministerio Público tenía como hechos probados para poder probar, en este caso, la Correcto. inocencia de mis clientes. Yo no era juez de sentencia, yo era una defensora pública, pero como abogada yo me quiero referir al primer hecho probado del abogado Barrios, a donde él habla que dice que el dictamen contenía una reforma constitucional. Yo creo que hay que estar claro que el dictamen no contenía una reforma constitucional. La diputada Xiomara Hortensia en el pasado, en un montón de proyectos que ha presentado, presentó una reforma constitucional que fue votada el año pasado y que el año pasado no pasó. Sí. Y durante los, básicamente, dos debates que ya o dos lecturas que se le había dado el dictamen, en ninguna parte se mencionaba o hablaba de una reforma constitucional. De hecho, por eso la abogada Maribel Espinosa hace énfasis en el último artículo, a donde dice que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, porque el dictamen nunca contempló una reforma constitucional. Bien. Eso lo mete Luis Redondo el miércoles al momento de aperturar la sesión. Entonces, partamos por el primer hecho probado, que no había reforma constitucional en el dictamen. Esto quiero Interpretación cerrar. de la- Ok, Fernando. cierre. Entonces, mire, que la gente entienda que cuando el presidente del Congreso introduce una reforma constitucional, eso es un engaño. Y mire, para que tengan claro, eso es un fraude. Y cuando hablamos de fraude, yo no solamente hablo de un fraude legal, sino que yo creo, ¿qué es el fraude? El fraude es cuando usted de forma intencional engaña con el propósito de obtener un beneficio y perjudicar a otra persona. ¿Cuál es el beneficio aquí? Cumplir con la agenda libre, que no venga una CICI. Y perjudicar verdaderamente la agenda anticorrupción. ¿Y por qué es un engaño? Porque desde el momento que mete Ok. la reforma constitucional, la traban la posibilidad de que en este Congreso Nacional y en este mandato constitucional que termina el próximo año en enero, pues se pueda realmente traer un mecanismo independiente de autonomía y participación. Diputado Barrios. Solamente, bueno. Y después, Bueno, sí. sí, quiero porque solamente me refiero... está siendo demandado así rápidamente por los razonamientos de Maribel y de Fátima. Afortunadamente yo tengo en mis memorias como presidente de la comisión los dictámenes que he presentado. Y por eso usted los ve arrugados, los ve... Ella presentó 2 proyectos de ley, ¿Quién? la congresista Xiomara Hortensia. Hortensia. En el primer dictamen que nosotros damos como comisión, porque presenta uno primero, sí se pide la reforma del artículo 232. Y en su momento, me gustaría, si esa denuncia, presento el dictamen donde sí se pide la reforma constitucional. Y en el segundo, vuelvo a tener mis memorias, del segundo, mire, esto es viejo, y yo no tengo por qué mentir. Sí se refiere a la reforma del artículo 28 de la ley de municipalidad también, y de los parlamentarios, que es la inmunidad parlamentaria. O sea, yo estoy preparado también. Porque ella presentó 2 proyectos distintos, Y es efectivamente. correcto. Y es correcto, abogado. Mire, Rápido. la comisión del delito fue cometida por quien presidió la sesión. No es aquí no hay comisión del delito de la comisión de dictamen, sino de quien presidió. O sea que Redondo fue el que cometió el delito. Sí, claro. Cometió el delito Redondo. Por eso lo voy a denunciar. Es donde yo hablo por la comisión de No, dictamen. es que Yo Usted hablo se por la defiende, comisión claro. de- Usted yo se hablo por defiende la su comisión de posicionamiento dictamen. profesional. Yo hablo Ella por la dice que quien comete el delito es Redondo. Es que él no le da, mire, el problema de este Congreso es, honestamente tiene nombre y apellido, se llama Luis Rolando Redondo Guifarro, porque sigue una agenda de caos y de crisis, como hacer que un presidente del Congreso no le va a dar trámite a una moción de un diputado o diputada que tiene una atribución constitucional para poder presentar mociones, Ok. y es la obligación de él darle el trámite. Erari.